Vamos a temas internacionales. Argentina anunció medidas para combatir la preocupante y crítica inflación, que llega casi a 110% en 12 meses. Ayer el Banco Central de ese país resolvió aumentar, dentro de las medidas, la tasa de interés de referencia, que pasó de 91% a 97% para así incentivar la inversión en pesos. Vamos a hablar de este escenario, también de las medidas. Para eso estamos en contacto con Miguel Ángel Boyano, economista de Carta Financiera. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Déjame comenzar con lo que fue la medida con respecto a la tasa de interés del Banco Central argentino. ¿Tiene algún impacto? ¿Finalmente puede generar una diferencia, llegar a un 97%? Bueno, la realidad es que después de la medida el peso siguió cayendo, es decir, Ajá. tuvimos otra escalada del dólar, donde el dólar blue llegó a 480, es decir, el dólar paralelo. El dólar contado con liquidación también subió a la zona de 460, es decir que el efecto este de subir la tasa de interés, en principio atrae pesos, pero lo que no hay que olvidar es que el Banco Central también tiene una monstruosa deuda en pesos, Ujú. así que todos esos pasivos remunerados al subir la tasa de interés empiezan a crecer de forma más acelerada, con lo cual, por un lado, resulta un poco más atractivo en pesos, pero por otro lado, es la promesa de emisión futura creciente. Claro. Así que no parece tener un efecto muy favorable. Ujú. O sea, esto evidencia nuevamente de que hay un problema estructural y que más allá de la medida puntual o coyuntural que se pueda tomar desde el Banco Central argentino, no se nota ni siquiera en una variación favorable, digamos, de su propia moneda, ¿no? Efectivamente, prácticamente en cualquier país del mundo, cuando se sube la tasa de interés en moneda local, hay una apreciación de la moneda local. Claro. Acá sucede lo opuesto, porque justamente, como digo, el Banco Central tiene una monstruosa deuda en moneda local y claro, aumentar la tasa de crecimiento en un 6%, bueno, no es menor y eso significa que deberá emitir, vaya uno a saber ya la millonada de pesos extra para cumplir con ese objetivo. Ujú. Lo que finalmente no te ayuda para nada en la inflación, porque finalmente lo que se está logrando o que lo que se está buscando en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que en Argentina estamos avanzando hacia un proceso de repudio del peso Ujú, directamente, ujú. que cuando se lleva al extremo, eso es hiperinflación. No hay que olvidar que la hiperinflación no es un fenómeno de la oferta de dinero, no Así quiere es. decir que se produce porque el Esté Banco lleno de billetes. Central te llena de billetes, es más por el lado de que nadie quiere tener moneda local. Claro. Entonces yo recibo un peso y automáticamente lo transformo en un bien. Compro algo o me voy al dólar. Es decir, Ujú. es una huida del peso y ese rechazo al peso, bueno, es bastante elocuente en este momento que como vos bien mencionás, se sube la tasa de interés 6 puntos porcentuales y sin embargo la gente quiere menos el peso que antes. Ujú. Bueno, Déjame ir al fondo. Hay varios factores que creo que quiero escuchar de tu análisis, Miguel Ángel. ¿Por qué se devalúa tanto entonces el peso argentino? ¿Por qué nadie quiere el peso argentino en tus palabras? nadie quiere peso argentino. A ver, hay una conjunción de factores. Yo creo que uno muy importante es que hay una enorme incertidumbre y nadie sabe cómo es el desenlace de estos pasivos remunerados del Banco Central. Ujú. Y eso es verdaderamente preocupante porque nadie sabe si quiere decir que eventualmente van a volver a hacer algo así como un plan Bonex, que fue como captar los depósitos en plazo fijo de la gente y transformarlos en un bono a pagar dentro de 10 años. Eh, esa posibilidad está en el ideario popular argentino porque no fue hace tantos años. Sí. Pero además de todo esto, no olvidemos que estamos en un año electoral en Argentina y en el año 2021 el gobierno utilizó la emisión monetaria como herramienta electoral, con lo cual estamos acercándonos ya a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO, que son en agosto, y todo hace suponer que van a incentivar también el voto de algunos sectores a través de dádivas
que se financian con emisión monetaria. Claro, y esto refleja lo que es un gran problema no solamente en Argentina, sino en otros países donde no hay un muro de contención, un muro de separación más bien entre las instituciones monetarias económicas y las instituciones políticas en ese sentido, cuando no hay una independencia uno de otro. Totalmente de acuerdo. Acá ni siquiera es que no hay independencia. El Banco Central parece ser la tesorería de la Casa de Gobierno. Cuando necesitan gastar, dice, mandame más pesos y se acabó. No hay mucho más análisis. Eso es lo que termina pasando. No hay ningún tipo de regla a cumplir y bueno, es sencillamente una estafa a todos los argentinos que tienen pesos en sus bolsillos. Claro, y el efecto también, y finalmente lo que tú dices, cuando se genera una orden y luego una medida, estas van teniendo menos impacto, menos efecto, lo que se notaba, por ejemplo, con este alza de 6% en la tasa referencial. Bueno, es que, a ver, hay que completar la idea, Vamos. porque tiene que ver mucho con expectativas, tiene que ver con emisión monetaria, pero sobre todo con credibilidad. Como vos bien decís, si un gobierno no tiene credibilidad, ninguna medida que ponga en funcionamiento tendrá impacto, y este gobierno no la tiene, y además está ya con muy poco tiempo extra, e incluso las encuestas no le son favorables, con lo cual nadie sabe a ciencia cierta cómo termina esta historia. Yo siempre sostuve que el gobierno tenía que levantar el cepo cambiario, este control férreo de precios al dólar. Ahora realmente me parece que no tiene, si decidiera hacerlo, no tiene el tiempo para ver los beneficios de hacerlo. Claro. Así que O sea, esto trabadísimo. podría haber sido hace un año, hace 2 años más bien. Cuanto antes hubiera sido mejor, pero definitivamente hace un año le hubiera dado más chances, porque fíjate que siempre se evitó ese tema, pues no, si vos soltás el cepo vas a tener un salto de la inflación, y ya lo tenés. Claro. Es decir, no soltaste el cepo y la inflación la tenés lo mismo. 8,4% mensual en abril equivale a una tasa anualizada del 160%. Así es. Es decir, esa es la velocidad a la cual se está inflando en Argentina. Y ahora estamos teniendo hoy otra suba del dólar y quién sabe mañana, pasado y el viernes qué suceda, pero eso va a impactar muy probablemente una vez más en la inflación del mes de mayo. Y ya, ¿quién puede descartar que la inflación del mes de mayo termine siendo de 2 dígitos? Bueno, realmente nadie. Con lo cual, el deterioro se acelera. Sí, y me imagino que aquí el gran problema y lo que genera más incertidumbre aún es ver de alguna manera de que no haya un techo, un tope para esa inflación, ¿no? No, por supuesto que no. De hecho, se acelera. A ver, a esta altura del partido nadie descarta la posibilidad de que al fin de año la inflación esté corriendo a velocidad del 200%. Es casi una progresión geométrica que uno hace y dice, sí, no es descabellado. Y también podría ser más. Todo va a depender de cuántos errores más se cometan, o ni siquiera diría eso, de cuánto menos la gente esté dispuesta a tener pesos. Y eso es sencillamente impredecible. Porque los argumentos para no tener pesos, para no querer tener pesos, ya están. Sí. Ahora, ¿en qué momento la gente decide al unísono hacer eso? No lo puede predecir nadie. Miguel Ángel, y a tu juicio, porque uno lee también algunas voces que dicen, bueno, una medida de lleno para esto sería entonces con un peso tan depreciado y mirado menos, si lo queremos poner en esa óptica, dolarizar la economía argentina. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo te voy a confesar que tiempo atrás no estaba muy de acuerdo o entusiasmado con esa idea y ahora cada vez estoy más entusiasmado. Me parece que podría ser una salida. Aclaro que tampoco soy gran fan de la Reserva Federal de los Estados Unidos porque hace sus propios desastres monetarios. Lo que pasa es que el entre comillas desastre monetario de la Reserva Federal no es nada en comparación con el desastre monetario que ha hecho el Banco Central de la República Argentina de 1935 a la fecha, que Perón nacionalizó en 1946 y ahí el desastre se aceleró. Eso también hay que explicar un poco la historia. Era una entidad mixta de 1935 a 1946, Perón lo estatizó y a partir de ahí esto solamente se fue acelerando. De 1970 para acá la moneda perdió 13 ceros y podríamos argumentar que ha perdido 3 más porque hoy el billete de 1.000 pesos vale $2. Con lo cual
no sería inexacto decir que hemos perdido 16 ceros en la moneda en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una nueva moneda y decir que ahora nos vamos a portar bien? ¿Realmente queremos seguir Claro, hacer un borrón y intentando? cuenta nueva, dices tú. Claro, pero una vez más, porque queremos hacer el mismo experimento que venimos haciendo hace 90 años sin éxito. Me parece que, como dijo siempre Einstein, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. No, mira. Me parece que el político argentino parece que va, se rompe la cabeza contra la pared y Sí. sigue y sigue y sigue y cree que va a tener una solución distinta. Claro, que algo va a cambiar por obra de magia. En ese sentido también hay otro elemento que uno le comentan, que es el gran gasto fiscal que tiene la economía argentina y principalmente impulsada también por tentaciones políticas, por ponerlo en ese concepto, en esa lid, ¿no? Yo diría que el verdadero legado del kirchnerismo es haber duplicado el tamaño del Estado como proporción del PBI. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el gasto público sobre PBI era el 23%. Cuando Cristina Kirchner se fue en su segundo mandato, estaba casi en el 46%. Y esto es un problema que se sigue acarreando hasta hoy. Este es un problema que Macri no encaró con la audacia necesaria, y si bien fue reduciendo el gasto, el déficit fiscal, no consiguió controlar el gasto público o volverlo a los niveles anteriores. De hecho, nos endeudamos en dólares para seguir gastando. Es como vender el campo para pagar el supermercado. Claro. Es decir, que hasta tanto no se revierta esa situación, aún con los impuestos asfixiantes que tiene la República Argentina, es imposible financiar al Estado. De manera tal que cualquier tipo de plan que busque estabilizar la moneda y la economía argentina no tiene ningún sentido si no es acompañado con una fase fiscal que explique cómo se va a reducir el gasto y si no es de forma inmediata, cómo se proyecta ser reducido en forma escalonada. Pero sin eso y sin tener esa perspectiva, pero aún así hay que flexibilizar un montón de elementos de la economía argentina. La flexibilización laboral es algo también necesario. Es decir, hay mucho parche que levantar para que la economía pueda funcionar con normalidad. Y esto es lo que creo que es necesario. Déjame preguntar también por otro aspecto que es bien relevante en la situación económica y finalmente de la sociedad argentina, que son las negociaciones constantes con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una institución poco querida, digamos, por el pueblo argentino, por la historia también que se ha dado en términos de la relación con el Ejecutivo. En este escenario, ¿cambia lo que ha sido este punto en términos de buscar financiamiento del Fondo Monetario Internacional, de la imposición de medidas bien duras, justamente por la situación que se vive en Argentina por parte de este Fondo Monetario? Mira, el Fondo Monetario es la burocracia internacional. Yo creo que ellos tienen también el problema por haberle prestado tanto dinero a la Argentina. Ahora, el gobierno argentino está negociando un adelanto de, entiendo yo, unos 10.000 millones de dólares que estaban otorgados pero que no se habían efectivizado. Pero de todas formas el Fondo Monetario no quiere darlo para mantener una situación artificial de tipo de cambio súper atrasado con un dólar en 230 pesos. Yo creo que lo que se dice es que el Fondo Monetario está condicionando ese adelanto a una devaluación importante que el gobierno está empecinado en no hacer. Yo creo que hay una buena chance de que el gobierno termine devaluando porque necesita esos dólares para llegar al final de su como mandato. medida de presión por parte del FMI en este caso. Yo creo que es una forma de decir, no te voy a dar los dólares a cambio de nada para que se los des a tus amigos a 230 pesos. Y para que al final terminen en manos de importadores que se van a ganar la diferencia. Lo cual me parece bastante sensato, dentro de la insensatez que es todo esto. Ahora, dicho esto, la realidad es que el fondo no es que ha impuesto nada especial en Argentina. Yo diría, ha sido bastante laxo en todo el gobierno de Alberto Fernández. No le ha hecho ninguna imposición demasiado exigente, porque digo yo también, el problema principal también lo tiene el fondo. Cuando vos le prestás dinero a alguien, pero le prestaste mucho más de lo que le deberías prestar,
el problema también es tuyo porque tenés que recuperar ese dinero. Claro, Y me no, parece no, que esa es la no situación en la evaluaste, que está. no evaluaste, digamos, el riesgo futuro de ese préstamo y finalmente te vuelve un acreedor que en el mejor de los casos te pueden pagar una parte de esa deuda. Bueno, sería la primera vez en la historia porque el Fondo Monetario siempre se le ha pagado el 100% en todos los casos. Ujú. Vaya a saber, quizá esta es la primera vez que el fondo no permite una quita. No sé, creo que hay argumentos para discutir eso, pero sería la primera vez en la historia. Ujú. Miguel Ángel, déjame ir al término del argentino y la Argentina, de tu experiencia, de la gente ahí, cómo se vive todo esto que estamos comentando, porque claro, muchas veces nos pueden ver en pantalla y decir, son temas bien alejados, inflación, déficit estructural, conceptos económicos, pero finalmente se nota y se siente justamente en el bolsillo, en la compra al mercado, en los alimentos, en lo que se vive con los efectos de la inflación, que le llega a todos finalmente, y especialmente le llega más fuerte a los que menos tienen. Bueno, eso no es un cliché, lo último que vos acabas de decir. Sí, Efectivamente, el que menos se puede defender de la inflación es el que menos tiene. Porque la defensa de la mayoría de la gente de la inflación, ¿cuál es? Cobro el sueldo y lo paso a dólares, o la mayor parte que pueda. Y eso es una defensa. Ahora, el que vive con los pesos al día no tiene cómo defenderse. Y efectivamente, esta inflación lo que quiere decir es que los políticos le están metiendo la mano en el bolsillo de forma diaria a la gente, porque cada vez que va al supermercado, compra menos. Porque el problema no es solamente que suben los precios, pero no suben los salarios de forma acorde. Es decir, claro. que al final cae el valor real de los salarios. Pero esto siempre es así en un contexto inflacionario. No es que suben los precios y los salarios también suben, sino no habría mayor problema. Tendríamos, en vez de pagar todo 10 pesos, lo pagaríamos 100. Pero si podemos comprar lo mismo, si el número es 10 o 100 o 500, nos da lo mismo. La cuestión es que se puede comprar menos bienes, Ujú. porque esos pesos hoy compran menos cosas y la gente además recibe menos pesos. O sea, lo mismo peso que antes, pero compra menos cosas. Así que el problema termina estando ahí. Esta diferencia entre lo que suben los precios de los bienes y el retraso que tienen los salarios. En definitiva, es una caída del salario real. Miguel Ángel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y analizar la situación de Argentina aquí en Canal 24 Horas en Chile. Que esté muy bien, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un Hasta abrazo luego. grande. Te vaya bien. Chao.